Una creación colectiva es una creación de nadie, y si nadie la registra ante derechos de autor, cualquiera puede utilizarla para lucrar. Desde 2012 se ha detectado el plagio de diseños indígenas por parte de marcas comerciales. Se han apropiado de manera sistemática de diseños indígenas mexicanos sin reconocer su origen ni compartir, por supuesto, sus cuantiosas ganancias. Y cuando son descubiertos, dicen simplemente que están rindiendo un homenaje a sus creadores usando sus diseños. Hoy nos acompaña, en Debate 22, enlazada desde Tlaxcala, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Gracias por estar aquí, Alejandra, porque quiero preguntarte algo. ¿Un plagio es un homenaje? Muchas gracias, Javier, por este espacio. Un plagio es un robo. Un homenaje se hace desde el respeto. Un homenaje se hace, en primer lugar, invitando a la persona o a la comunidad homenajeada. Exacto. Y con más razón si de ese homenaje surgen grandes ganancias económicas. Se comparten, se hace desde el diálogo, se hace desde el reconocimiento del otro y de la otra. Entonces, estos ejercicios o esta mala praxis tiene que cambiar. Y esto tiene que ver con el reconocimiento, por supuesto, de que detrás de esa prenda plagiada hay una comunidad viva, cultural, de la cual emerge. Una comunidad que tiene dentro de sus valores culturales el tema de la indumentaria, que en algunos casos no solamente es un valor cultural, sino a veces hasta ritual o sagrado. Dentro de ello, una posibilidad e interés de las propias comunidades artesanales, artísticas, de arte tradicional, en compartir y en ser parte de este desarrollo económico o de este mercado que ya ha sido claramente demostrado, está abierto para ellos o para sus prendas. Ahora tiene que estar abierto para ellos, siendo parte de este desarrollo artístico. El mundo de la moda es también un mundo creativo y como en todos los espacios creativos que tienen una industria económica fuerte, tiene que haber reglas, tiene que haber ética y existe la posibilidad de hacer colaboraciones creativas, constructivas, desde otro punto de vista. Por eso hablar de homenajes nos parece ofensivo. Nos parece que no es una manera de promover a México, no estás hablando de un patrimonio del pasado que está muerto, sino que tiene comunidades vivas que lo están generando, y ellas son, por desgracia, parte de estas comunidades que durante décadas han sido olvidadas, marginadas, y es de donde esta riqueza cultural extraordinaria surge, pues de los lugares en donde mayor marginación encontramos. Entonces, esta es una posibilidad de que estas comunidades culturales florezcan, se enriquezcan y participen de una vida cultural y un movimiento cultural y económico mucho más grande. Alejandra, hay muchos temas en la agenda cultural y este lo has hecho uno de los puntos centrales desde mi punto de vista. ¿Por qué? Mira, no nos podemos quedar callados frente a un tema de injusticia y frente a un tema que representa una de las riquezas culturales más grandes que tenemos. La diversidad cultural de México se muestra en 68 lenguas, en 364 variantes dialectales. Se muestra, por supuesto, en los miles de distintos textiles que porta una cultura u otra, en las distintas maneras de preservar la cultura alimentaria. Y esta diversidad cultural había quedado del lado de quizá la agenda cultural a nivel nacional. Tenemos extraordinaria fuerza en las manifestaciones artísticas, cine, música, teatro, en todas estas artes que tienen su lugar y su espacio. Pero en el tema del arte tradicional habíamos quedado un poco al margen de esta historia. Y esta diversidad cultural, entendida como una enorme riqueza y no como un tema de marginación, discriminación
o pues ponerla al contrario de lo que se hacía antes, ponerla al centro de una agenda cultural, pues va convirtiendo esto en un proyecto cultural más diverso, más justo y que tenga que ver con el reconocimiento de todo esto. Original ahora como propuesta tiene que ver con ese interés. Estamos hablando de derechos culturales, estamos hablando de identidades, estamos hablando de maneras de mostrar el mundo, de reconocerlo, estamos hablando de conocimiento que se preserva durante muchísimos años, pigmentos naturales, el tema de la tierra, de los materiales que surgen de la tierra para estas manifestaciones culturales. Y estamos hablando de arte textil y del derecho que tienen los pueblos de portarlo y de ser pues parte de una manifestación cultural y artística como se ha ya visto reconocida. Entonces es muy importante, Javier, tomar la palabra en esto y romper esta práctica de, bueno, si lo veo en el internet o me lo compro, lo replico en una fábrica tal vez en Asia y le pongo mi etiqueta y lo vendo en altísimos costos, siendo que no tengo nada que ver con su diseño, con su concepción. Pues esto es algo que entre artistas se logran buenas colaboraciones. Entonces hay que partir del respeto y por eso nos importa, porque las comunidades nos han manifestado sobre todo querer ser parte de este movimiento y de esta posibilidad de que ellos mismos como creadores tengan acceso a mundos que normalmente no se tocan, a mundos que parecerían que no pertenecen uno al otro y nos toca ir poniendo este terreno más parejo y más justo para estas comunidades que han sido marginadas históricamente. Así es, tenemos que ir a un corte, Alejandra, y regresamos contigo. Gracias. Estamos conversando con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sobre uno de los temas centrales de su administración en términos de políticas públicas. Alejandra, me parece muy bien la defensa que se quiere hacer, que se está haciendo, precisamente para que no se roben los diseños originales de los pueblos indígenas. Sin embargo, existen complejidades legales que han sido parte de la dificultad o del obstáculo. Por ejemplo, el artículo 159 de la Ley de Derechos de Autor no permite que se registren obras de manera colectiva. ¿Esto se puede modificar? ¿Se ha modificado? Así es, justamente la legislación, que ahora ya contamos con una nueva legislación gracias al impulso de Susana Harp, tiene que ver con la defensa de derechos colectivos. Para el mundo del derecho, justamente, la titularidad de los derechos es unipersonal. Y aquí estás hablando de un patrimonio, de elementos de una cultura que se entiende de manera colectiva. Por eso este ejercicio no solo es una defensa porque las propias comunidades tienen claros sus derechos y sus posibilidades, sino convertirlo en un laboratorio de políticas públicas. ¿Cómo podemos ir cubriendo dentro de estos quizá son vacíos legales, pero sobre todo son prácticas inexistentes, son prácticas que no se tenían registradas como una práctica desde lo público? Entonces, las instituciones nos hemos puesto al servicio de las comunidades para lograr que estos anhelos, que normalmente son el motivo de alguna legislación o de una política pública, lleguen a buen puerto. Aquí estamos trabajando de la mano de derechos de autor, de la mano como una de las áreas de la Secretaría de Cultura, por supuesto, de la mano de OMPI, que es la organización internacional que tiene que ver con propiedad intelectual. Estamos hablando de derechos creativos también. Y logrando con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía,
este laboratorio para construir una buena práctica, una práctica que pudiera convertirse en un ejemplo también internacional, que surja desde el ejemplo mexicano. Si bien no somos el único país que ha sufrido este tipo de plagios, quizás sí somos los más recurrentes, que por la diversidad cultural de la que hablábamos inicialmente, ¿no? Puede ser una prenda de Oaxaca, digo, simplemente la cantidad de textiles que pueden venir de la Mazateca como o del Istmo, o de San Antonino, que también son de las prendas más plagiadas, no se diga Tlahuitoltepec. Estamos hablando solamente de un estado, pero esto tiene que ver con una manifestaciones de las culturas de México en todo el país. Hay elementos en los zarapes, por ejemplo, de Saltillo, que si bien se reconocen con Saltillo, Coahuila, provienen de Contla, de Tlaxcala. Hay todo un entramado enorme que ha sido pues motivo de estas apropiaciones, y también parte del mundo estético. Entonces, como si yo le cambio una puntada, ya no va a ser lo mismo, ya lo puedo registrar como propio ante un tema autoral. Aquí estamos armando la posibilidad de, con las necesidades de los creadores artesanales, con el interés de marcas nacionales e internacionales de hacer colaboraciones respetuosas y claras y éticas, lograr formar un sistema que no solamente proteja, sino que tenga las herramientas para exportar, para difundir, para promover este tipo de buenas prácticas en México y en el exterior. Entonces, la propuesta de Original, que es un encuentro de arte textil que se realizará en noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, no solamente es este espacio de encuentro en donde vamos a tener cerca de 3,000 artistas tradicionales en lo textil, marcas, medios internacionales, para entender cuando uno no puede respetar ni valorar lo que no conoce. Y si tú no conoces como marca o como diseñador o como diseñadora o como alguien que tiene el interés de generar una colaboración con alguien, con una comunidad cultural o artística, no conoces lo que le representa en tiempo, en simbolismo, en cosmovisión, una prenda, difícilmente la vas a respetar y la vas a tomar como si fuera tuya, y pues me gusta y la tomo como propia. Entonces, esto, lo más interesante, Javier, es que está generando una nueva manera de enfrentarnos al tema. Siempre hay que buscar en lo que las instituciones no hemos sido suficientemente capaces de resolver un tema, quizá porque no se había puesto en la agenda. Ahora lo ponemos en la agenda, y hay mucho interés tanto de las marcas como de los medios internacionales, pero el más importante es el interés de las comunidades creativas, de las comunidades originales. Uh-huh. Pero sí ha habido contacto entonces o interés, ¿lo han mostrado algunas marcas internacionales? Absolutamente. Si tú recuerdas, yo les dirigí algunas cartas a las marcas que habían plagiado, marcas importantes a nivel internacional. Isabel Marant, que primero fue la blusa de Tlahuitoltepec, todavía no estábamos justamente en esta administración, pero posteriormente lo hace con otra prenda, que es un porongo que se puede vincular con la cultura purépecha, y tuvimos una reunión con ella virtual con el interés de generar estos puentes creativos. Ella decía, pues yo ofrezco una disculpa al Estado mexicano, y le dije, nosotros no otorgamos esa disculpa, la otorga la comunidad agraviada, si es que está en su interés hacerlo, y lograr este diálogo. Isabel Marant está dispuesta a generar alguna colaboración desde el respeto con las comunidades artesanales. Por supuesto, otras marcas a las que se les han enviado cartas retiran las prendas del mercado. Algunas muestran el interés de trabajar junto con las comunidades, marcas muy grandes y transnacionales importantes. Otras marcas pues no tienen esta ética o este interés, y dicen, bueno, pues era un homenaje a México y pues ya, eso es todo, ¿no?
Esto ha sido, el haber roto el silencio a nivel nacional e internacional, ha valido para que otras marcas, por ejemplo, que no han plagiado, nos busquen para, a través de la Secretaría de Cultura, que ya hay, digamos, una ventanilla a través de la cual acercarse, el interés en trabajar con alguna comunidad. Y ahí ya se van generando los puentes. Esto es importante porque hay incluso un foro que se hizo en Nueva York a partir de este tema y de la ética que tenía que ver con la colaboración con las comunidades creadoras. Se está generando no solamente a nivel mediático, sino el sembrar la duda, ¿no? Y el sembrar la posibilidad de, bueno, yo quiero generar una colección, ¿cómo lo hago desde el respeto? Yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Bueno, hay una manera de hacerlas bien y es a partir del diálogo, del respeto y de la ética. Las comunidades están aquí, están vivas, están generando y quieren ser parte de esta colaboración. Entonces, este puente se tiene que tender de una manera respetuosa. Y por eso hacemos Original, que es pues este gran encuentro y laboratorio de donde esperamos salgan muy buenas prácticas. Seguramente así será. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Gracias. Alejandra Frausto, entonces Original es, digamos, una respuesta integral en términos jurídicos, en términos de visibilidad, en términos culturales y sociales, de respeto, de ética, a este problema que tenemos con los plagios. Así es una salida constructiva a un problema y es una búsqueda para construir una posibilidad de convertir una mala praxis en una buena praxis para la promoción, para divulgar, y dónde mejor que en un lugar que estaba reconocido por la exclusión, el centro del poder, y donde no había manera de acceder, ahora es la residencia oficial del pueblo de México y donde están sucediendo también cosas muy interesantes a nivel varias cultural. Cosas, ¿eh? Sí, muchísimo, y ya tiene una vitalidad y un sentido de pertenencia no solo para vecinos, sino personas que visitan la Ciudad de México, que ya saben que no se pueden ir sin visitar Los Pinos, sin ver lo que está pasando ahí, y pues es ahí donde hay que armar las transformaciones también simbólicas, el que en una pasarela en la Casa Miguel Alemán estén las artistas tradicionales portando su arte textil y mostrándolo al mundo, creo que va a ser una imagen que no vamos a olvidar. Ahí los vamos a esperar en noviembre cuando esto esté sucediendo. ¿Y no convendría que esta pasarela, que esta visibilización de textiles mexicanos se hiciera en ciudades como París, como Londres, como Nueva York, como Madrid, para que la gente allá se sensibilice de qué es realmente lo original de ciertas cosas y no se vayan con la finta de las grandes marcas? Eso que estás poniendo en la mesa es un tema en el que también nos interesa y estamos trabajando ya, nos interesa construir. Estos puentes no solo se deben de cruzar unidireccionalmente, se deben de cruzar también hacia los grandes centros del arte, de la moda y de la cultura. Y México, como potencia cultural, tiene este diálogo de frente. Entonces, este es un mundo en el que quizá no habíamos entrado de manera franca, pero este ejercicio ya se está planteando para que se lleve a cabo con distintos países, gracias a las embajadas de México en el mundo. Estamos platicando con Inglaterra, estamos platicando con ciudades que tienen mucho que ver con la moda, como París, estamos hablando incluso Nueva York, algunos espacios que nos interesan para que no solamente es que recibamos a los diseñadores en México, a las marcas, y tengan este diálogo, sino que los propios creadores de México crucen este puente y tengan, como ya se les demostró, un lugar que sí lo tienen en el mundo del arte, de la cultura y de la moda a nivel internacional. Nos comentaste que estás haciendo muchas cosas allá en Tlaxcala, donde estás operando, de hecho. Una cosa es el nuevo museo, acaban de poner una piedra, la primera, ¿no?
La primera de Xochitecatl no vamos a parar hasta poner la última, porque las primeras como quieran, ¿no? Se ponen, lo que importa es continuar este centro ceremonial extraordinario que se llama Xochitecatl. Está prácticamente enfrente de Cacaxtla, todo el mundo que viene a Tlaxcala, que es un estado extraordinario. Mucha gente visita Cacaxtla y difícilmente visitan Xochitecatl, que es el linaje de las flores. Es un sitio arqueológico donde la ritualidad de este espacio está exclusivamente dedicado a lo femenino, a las mujeres. Wow. Todas las figurillas que provienen de este sitio son figuras femeninas, son figuras que algunas de ellas presentan embarazo, algunas de ellas incluso en labor de parto, bebés puneros, mujeres que están cargando a un bebé. Es algo que tiene que ver con la vida, con la fertilidad. Es un sitio que está alineado a la Malinche y al Iztaccíhuatl. Es un espacio que merecía un museo porque no contaba con uno, cuenta con uno Cacaxtla, pero Xochitecatl no, y todas las figurillas de las que te estoy hablando vivían en el cuarto de las herramientas, donde estaban las herramientas de los arqueólogos, de quienes habían trabajado, una casetita, y ahí es donde se mostraban estas piezas. Esto para nosotros es un punto muy importante porque ponemos claro cómo desde la época precolombina, desde los orígenes de nuestra civilización, el papel de la mujer ha sido fundamental y respetado. Y ponerlo de esta manera tan clara como lo que representa Xochitecatl nos importaba muchísimo. Entonces, esto a final de año contaremos con este nuevo espacio y los invitaremos, por supuesto, a que conozcan este extraordinario lugar. Tiene una pirámide circular y por ejemplo, un monolito que pareciera como una tinaja donde se concentra el agua, que pareciera un útero o una forma de corazón humano. Es excepcional este lugar y pues poco conocido. Entonces hay que poner el acento en esos lugares que quedaron olvidados de la investigación. Aquí el trabajo del INA es fundamental y va a surgir muchísimo conocimiento de la investigación en Xochitecatl. Se está construyendo finalmente un corredor turístico y cultural también, porque está lo de los conventos franciscanos. Así es, en la parte virreinal, el primer templo que se construye en el Valle de Puebla, Tlaxcala, es justamente el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Tlaxcala, que acabamos de impulsar como el único expediente que mandamos a la UNESCO para que fuera reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se logró esta inscripción, estamos muy, muy contentos y esto tiene que ver también con el Plan Nacional de Restauración, porque la inversión importante que se hizo para restaurar este espacio del siglo XVI ha sido grande y el trabajo conjunto con el gobierno del estado y el gobierno municipal. Esto va a permitir un plan de manejo acorde a un patrimonio cultural como el que tiene Tlaxcala. El patrimonio cultural de Tlaxcala es enorme, también por supuesto el natural. Aquí se pueden visitar de manera única una sinfonía natural, que es la aparición de las luciérnagas en la noche, se van apagando después de unos minutos. Son experiencias que tienen que ver con el respeto a la naturaleza y también con la propia identidad de Tlaxcala, la parte virreinal, la parte prehispánica, las culturas vivas. La lengua está muy viva en Tlaxcala, fíjate, Javier, es algo que a mí me encanta porque el náhuatl tú lo escuchas de manera cotidiana aquí, se habla cotidianamente, es una lengua que está viva, que está presente. Y también, pues algo que tiene que ver con una política muy profunda de la Secretaría de Cultura, que es cultura comunitaria. Los semilleros de cultura comunitaria que están en Tlaxcala son ejemplo, tienen que ver con una tradición de artes escénicas, de títeres, de
de teatro y están siendo ejemplares a nivel nacional. Hay otro semillero de fotografía que es extraordinario. Estamos hablando de San Pablo del Monte, de Tenancingo, de un coro bellísimo en Zacatelco. Hay distintos semilleros aquí. Entonces, desde lo comunitario, desde las niñas y niños de Tlaxcala, están viviendo de manera cotidiana la cultura y tenemos que promover desde Tlaxcala al mundo este extraordinario patrimonio cultural que aquí se reúne. Entonces, pues esta también sirva de invitación para que visiten Tlaxcala. Es un lugar extraordinario, inolvidable. Pues muchísimas gracias, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, por estas noticias, esta información que nos compartes. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio, por la posibilidad de platicar. Siempre es un placer estar contigo y con tu maravillosa audiencia. Y a ustedes los esperamos también la próxima semana aquí en Debate 22.